Hola amigos. Ya nadie lo puede disimular, ni ocultar. Este lunes aparecen noticias alarmantes de que la OTAN se ha lanzado a Ucrania con todo para enfrentarse contra Rusia. El traslado de armamento de todo tipo hacia Ucrania es espectacular. La impresión que uno saca es que la movilización ya es total. ¿Cuánto tardará esto en transformarse en una guerra nuclear? Las noticias de hoy asustan de verdad, como comprobaréis. Desde la reiteración de la ministra británica de Exteriores Liz Truss, que dice que nombrará a China una amenaza a la seguridad nacional por primera vez, si se convierte en primera ministra, hasta el reclutamiento por parte de Estados Unidos de los militares del ejército afgano que abandonó en Afganistán, para que luchen en Ucrania contra Rusia. Pasando por las maniobras que hoy comienzan los aliados de Rusia con la participación de 50.000 soldados. Todos los caminos llevan a la guerra. La movilización se ve en todas partes. Hoy se ha sabido que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, los cazas de las Fuerzas Aéreas de Inglaterra se ubicarán en el territorio de los aeropuertos civiles. Y hoy había salido a la mar el portaaviones inglés Príncipe de Gales, que por cierto se ha averiado, y los países de la OTAN continúan sus ostentosos preparativos para un posible enfrentamiento con Rusia. Desde el comienzo de la invasión rusa, la alianza ha estado concentrando intensamente sus fuerzas en las fronteras orientales, aparentemente para protegerse contra la amenaza rusa. Por lo tanto, se informó anteriormente que más de 1.600 militares británicos con equipo pesado se encuentran actualmente en el territorio de Estonia. Ahora se ha sabido que la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña trasladará a sus cazas a aeródromos civiles. Tales maniobras se realizan por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Según el Daily Express, la redistribución antes mencionada se lleva a cabo como parte del concepto de empleo de combate ágil, debido al aumento de las tensiones con Rusia. El programa fue desarrollado principalmente para la región del Indo-Pacífico, Medio Oriente, y las fronteras orientales de la Alianza. Ahora se está implementando en la propia Gran Bretaña. La esencia de estas maniobras radica en que el despliegue de las fuerzas de reacción rápida del Reino Unido en el territorio de las infraestructuras civiles, según los autores del proyecto, evitará su destrucción como consecuencia de un probable ataque con misiles contra instalaciones militares en el comienzo del conflicto. De hecho, estamos hablando de que el mando británico quiere cubrir los equipos y militares con un escudo civil, utilizando la infraestructura de los aeropuertos convencionales. Una táctica similar está siendo implementada hoy por las Fuerzas Armadas de Ucrania, entrenadas por la OTAN. Recordar que la candidata a primera ministra británica, Liz Truss, declaró su disposición a presionar el botón nuclear si fuera necesario sin dudarlo. Tal como he dicho antes, el portaaviones británico más moderno, el HMS Príncipe de Gales, se averió después de zarpar a una misión, me imagino relacionada con la ofensiva de la OTAN. Dicen que la situación es casi crítica. Por el momento, se sabe que el enorme portaaviones, que en el Reino Unido fue llamado el orgullo de la Royal Navy de Gran Bretaña, no puede moverse en aguas abiertas. Destacar que la situación de emergencia a bordo del portaaviones se produjo después de que saliera del puerto de Portsmouth, y ni siquiera había salido de las aguas territoriales del Reino Unido. No hay víctimas a bordo, sin embargo. La situación es tan crítica que el barco no puede repararse en el lugar, mientras que su remolque sigue siendo una gran incógnita. Según datos preliminares, el eje de la hélice derecha falló, y la falla es tan grave que es necesario desmantelar el eje. El portaaviones de la Royal Navy HMS Prince of Wales salió de servicio menos de 24 horas después de partir para una misión histórica a los Estados Unidos. El buque de guerra de $4.200 millones permaneció anclado frente al sureste de la isla de Wight, el domingo por la noche después de encontrarse con un problema mecánico emergente. El barco de 900 pies, que entró en pleno funcionamiento del año pasado, recibió una despedida triunfal el sábado cuando zarpó de Portsmouth. Pero el buque de guerra ahora está anclado después de un mal funcionamiento técnico. El último revés para un barco que pasó solo 87 días en el mar en sus primeros 2 años de servicio. Un portavoz de la Royal Navy dijo que el HMS Prince of Wales
permanece en el área de ejercicio de la costa sur, investigando la emergencia. Los bufos estaban inspeccionando el portaaviones por debajo de la línea de flotación, después de que se informó de daños en el eje de la hélice. El Ministerio de Defensa británico prefiere no comentar sobre la situación actual. Sin embargo, anteriormente Londres hizo una apuesta clave por los portaaviones a su disposición. Sin embargo, si el problema es realmente grave, el portaaviones puede necesitar reparaciones que duren varios años. Y no es la única, porque ya en 2017, el nuevo portaaviones británico que costó $4.200 millones, tuvo una avería que dejaba entrar 200 litros de agua por hora. Por su parte, Alemania anunció el inicio de grandes entregas sin precedentes de armas para Ucrania. El canciller alemán Olaf Scholz anunció el inicio de un suministro de armas sin precedentes a Ucrania. Se trata de las últimas armas que acaban de aparecer en la propia Alemania. En particular, se sabe que esto incluye armas de misiles, sistemas de defensa aérea, radares, vehículos aéreos no tripulados, etc. Según el canciller alemán, Olaf Scholz, el anterior suministro de armas no fue efectivo, por lo que Berlín está dispuesto a enviar a Ucrania las armas que tiene el ejército alemán. Por ejemplo, puedo imaginar que Alemania asumirá la responsabilidad de fortalecer el sistema de artillería y defensa aérea de Ucrania. Debemos proporcionar a Kiev no solo lo que nosotros mismos estamos dispuestos a rechazar, dijo Scholz. Un poco antes, Scholz emitió una declaración en la que negó los informes de que Berlín no proporcionaría armas a Kiev, y enfatizó que los suministros de armas se suministrarían a Kiev siempre que este último lo necesitara. Dentro de las próximas 2 semanas, los sistemas de defensa aérea IRIS-T deberían llegar de Alemania a Ucrania, después de lo cual Alemania también tiene la intención de enviar lanzaderas de misiles múltiple a Kiev, vehículos aéreos no tripulados, y probablemente vehículos blindados adicionales. El sábado por la noche, una gran columna de vehículos blindados se ha desplegado en Ucrania desde Polonia. Otro convoy de vehículos militares blindados cruzó la frontera entre Polonia y Ucrania. Según testigos presenciales, se trata de un convoy de 20 vehículos blindados que cruzaron la frontera con Ucrania de noche, probablemente como parte de otro suministro de armas para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por el momento, se sabe que el equipo militar se movía como parte de un convoy especial escoltado por la policía militar. Sin embargo, al cruzar la frontera con Ucrania, el equipo comenzó a moverse sin equipo especial de escolta, probablemente para dificultar el seguimiento del paso del convoy, y no llamar demasiado la atención. Se desconoce qué tipo de vehículos blindados eran en cuestión. Sin embargo, anteriormente, los Estados Unidos, Australia, Turquía y Gran Bretaña anunciaron su disposición a transferir armas adicionales a las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidos los vehículos blindados. Hasta la fecha, se sabe que el suministro de armas a Ucrania ha alcanzado tal intensidad, que columnas con material militar cruzan la frontera con Ucrania casi a diario. Mientras que parte de las armas son transportadas en camiones especiales, lo que no permite obtener datos fiables sobre el equipo militar enviado a Ucrania con tecnología de países occidentales. Polonia está considerando enviar 500 tanques y unos 1000 BMP-1 a Ucrania, y en este momento, Varsovia está considerando la posibilidad de transferir una gran cantidad de armas a Ucrania. Lo que no solo compensaría todas las pérdidas existentes de estos vehículos blindados en Ucrania, sino que también conduciría a un aumento en el número de estas armas. Hasta la fecha, Polonia está armada con alrededor de 500 tanques, y más de 1000 vehículos de combate de infantería BMP-1, sin mencionar otras armas de estilo soviético, que podrían convertirse en una de las mayores entregas de armas a Ucrania. Por el momento, se sabe que Varsovia está lista para enviar su equipo militar y armas al servicio de Ucrania, siempre que las armas de la OTAN lleguen rápidamente a Polonia para reemplazar las soviéticas. Hasta el momento, no hay indicaciones directas de que Ucrania recibirá tanques y otros vehículos blindados de Polonia en los próximos meses. Sin embargo, es probable que esto sea bastante posible a principios del próximo año. La transferencia de armas pesadas polacas a Ucrania
puede convertirse en una amenaza muy seria para Rusia, ya que Polonia todavía tiene alrededor de 50 sistemas de lanzaderas múltiples, cientos de tanques, numerosas instalaciones de artillería, sistemas de defensa aérea, etc. Los expertos señalan que en este momento, negociaciones directas entre Varsovia y Kiev no se llevan a cabo. Sin embargo, los Estados Unidos bien pueden asegurar el reemplazo de las armas polacas con sus suministros, al menos hasta que Polonia reciba las armas adquiridas. También la prensa estadounidense publicó un artículo sobre el suministro de armas marítimas a Ucrania. El Departamento Militar de Estados Unidos se ha vuelto más activo en el uso del transporte marítimo para suministrar a Ucrania armas, equipo militar y municiones, según escribe el Washington Post, refiriéndose a representantes del Pentágono. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, los aviones se utilizaron principalmente para suministrar armas al ejército ucraniano. Pero ahora se requiere el transporte marítimo dada la cantidad de armas que se entregan. Esto también se debe al hecho de que ahora Estados Unidos está suministrando cada vez más obuses, lanzacohetes múltiples, y grandes cantidades de municiones a Kiev. Lo que dice bien a las claras que la OTAN está haciendo de Ucrania el gran campo de batalla que necesitaba para enfrentarse a Rusia. Pero atentos a unas extrañas manifestaciones a una televisión francesa, del expresidente ruso Dmitry Medvedev, coincidiendo en el tiempo con las declaraciones de Macron. Cuando dijo que venían tiempos jodidos, y que tendríamos que sufrir, y con las de Liz Truss, cuando dijo que si llega primera ministra, no vacilaría en apretar el botón nuclear. Dmitry Medvedev nombra las condiciones en las que Rusia usaría armas nucleares. Es muy curioso que se las haga a una televisión francesa precisamente. Dijo Dmitry Medvedev, que tal escenario solo ocurriría si la existencia misma de Rusia estuviera en juego. El ahora subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, dijo que Moscú solo recurriría a las armas nucleares en 4 escenarios, todos los cuales presentan una amenaza existencial para el Estado ruso, dijo el viernes el expresidente Dmitry Medvedev a los medios franceses. En declaraciones al canal de televisión francesa LCI, se le preguntó a Medvedev si la doctrina militar de Rusia permite el uso de armas nucleares tácticas. El expresidente respondió que la postura nuclear de Moscú se ha hecho pública y no tiene nada de secreto. Hay 4 razones para el uso de armas nucleares. Y en aras del interés general mundial, y del público francés en particular, las nombraré: el lanzamiento de misiles nucleares contra Rusia, el uso de armas nucleares, los ataques a infraestructuras críticas que controlan las armas nucleares, o cualquier acción que amenace la existencia del Estado ruso, dijo Medvedev. Y agregó que nada de lo anterior ha sucedido hasta ahora. Al comentarle sobre el posible uso de armas nucleares tácticas, o armas que contienen uranio empobrecido, el expresidente ruso señaló que Rusia nunca las ha puesto en práctica, a diferencia de algunos países occidentales. Durante los últimos 30 años, los estados de la OTAN las han utilizado de manera bastante activa, tanto en Yugoslavia como en Irak. Existe cierta incertidumbre en torno a este tema, con consecuencias muy trágicas. Entonces, en este sentido, primero debemos mirar lo que los países occidentales han hecho en ciertas situaciones, dijo Medvedev. El expresidente subrayó que la respuesta de Rusia será acorde con el tamaño de las amenazas a las que se enfrenta mi país. Dijo. Y que la ofensiva militar de Moscú en Ucrania, iniciada a finales de febrero, es una medida defensiva. Según Medvedev, uno de los motivos del ataque fue una declaración del presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, quien dijo en su momento, que Kiev no descarta restaurar su potencial nuclear. Aparentemente, quería asustarnos, pero al final creó una atmósfera aún más pesada, lo que finalmente obligó a la Federación Rusa a lanzar una operación militar especial, dijo. La semana pasada, Iván Nechayev, subsecretario de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, afirmó que Moscú no tiene necesidad de usar una opción nuclear en Ucrania. Y que Rusia es una potencia nuclear responsable, que solo usará su arsenal atómico si su existencia misma está bajo amenaza.
Yo por mi parte, diría, que recalcan mucho, lo de que usarían armas nucleares si la existencia de Rusia se viese amenazada. Y claro, ¿a quién no se nos viene a la cabeza la pregunta de si esta ofensiva masiva de la OTAN contra Rusia en Ucrania, siendo la OTAN una gran potencia nuclear, y trasladando al frente cantidades ingentes de todo su arsenal militar, y de todas las naciones de la OTAN, ¿no será esto una amenaza real contra la existencia misma de Rusia? Que cada uno de nosotros nos contestemos esta pregunta. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.